Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este martes educativo, en un conversatorio académico más. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que estén sintonizando esta programación. La verdad es que nosotros muy contentos de coincidir esta tarde. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a Luis y a Jan. ¿Cómo se encuentran? Bien, 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 aquí ya listos para empezar y extrañándote. Muchas gracias. Yo también a ustedes los extrañé. La verdad es que a veces las actividades no nos permiten estar acá, pero siempre que podemos, pues muy contentos de coincidir y de estar acá. Por eso hoy feliz de estar en este conversatorio que además pinta para, bueno, ser un conversatorio muy interesante de acuerdo a los antecedentes que me están compartiendo antes de entrar al en vivo. Recordar también a nuestro auditorio nuestros datos de contacto, a los que saben que pueden hacernos llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, algún tema específico que les gustaría que tratáramos en este conversatorio. La verdad es que quizá ahorita muchos de vacaciones sí, pero ya también a punto del regreso a clases, la gran mayoría. Y bueno, pues aquí están nuestras redes, nuestro WhatsApp a los que nos pueden hacer llegar esas dudas, esas inquietudes, algún tema que les gustaría que se tratara en este conversatorio. Para nosotros será muy grato escucharlos, leerles, retroalimentarnos y bueno, compartir en este espacio. Y también recordarles que cuando se inscriben a estos conversatorios, pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y pues sin más, aparte de que yo me perdí hace 8 días el programa por cuestiones de trabajo, bueno, pues hoy el tema se ha denominado pensamiento crítico. Y bueno, esta habilidad me permitiré leer un poquito de la publicidad que se hizo respecto del tema. Esta habilidad o es la habilidad de analizar justamente la información, ideas y situaciones de manera objetiva y reflexiva para formar juicios bien fundamentados. Pero, pues yo quisiera pedirle a Luis si nos hace favor de compartirnos un poquito de lo que estamos hablando, una idea introductoria que nos lleve a ir aterrizando este tema, quizá como han venido siendo en las últimas semanas, enlazarlo con los temas que hemos tocado a lo largo de estos últimos días y de ahí partir para dar pie pues a esta charla, a esta amena charla, a este conversatorio en el que sin duda habrá mucho que aprender. Adelante, Luis, te escuchamos. Gracias, Asberi. Pues muy buena tarde, muy buenas noches o muy buenos días a los que nos están acompañando, que nos hemos llevado gratas sorpresas porque nos ha visto mucha gente, que nos ha visto gente que no teníamos idea que nos podía estar siguiendo, pero de todas maneras, muchas gracias. Nos gusta esto que nos estén viendo, porque es un tema o es un programa que quizá no llame la atención por la temática que manejamos prácticamente. Pero si ustedes nos hacen favor de estarnos siguiendo y nos están observando, pues se dan cuenta de que prácticamente lo que estamos platicando es algo que estamos viviendo el día a día en las escuelas, en las instituciones y también en las familias, porque las familias, pues es la educación, el sistema escolar, la educación académica, es parte de la costumbre o de las tradiciones de una familia. Y sucesivamente también, o sea, nosotros llevamos a la escuela nuestra tradición, nuestra cultura eh, familiar, también la llevamos a la institución y convivimos con otras gentes, compartimos con otras gentes todo esto que vamos aquí discutiendo. Entonces, pero hemos visto que en la historia de la educación o de los sistemas educativos, México siempre va un poquito atrasado del resto del mundo. El resto del mundo va muy veloz. No se diga hoy, en estos tiempos, la velocidad educativa es muy veloz. Y México va reaccionando tardíamente con el tiempo. Siempre vamos, en promedio, tenemos un promedio de atraso de aproximadamente 10 a 15 años
con respecto a lo que está haciendo el resto del mundo. Y pues prueba de ello es este tema que hemos decidido analizar, todo lo que tiene que ver con respecto a la escuela, a la nueva escuela mexicana, porque sabemos, y lo hemos platicado ya en otros conversatorios, que México es muy dado a hacer el borrón y cuenta nueva, que es, comúnmente lo decimos coloquialmente. Cuando algo ya creemos que terminó, lo terminamos y cerramos y pasamos a la siguiente página. Algunas ocasiones funciona, pero algunas ocasiones no. Y en el caso de educación, creemos, no me dejarán mentir mis compañeros, Ian, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero creemos aquí en el conversatorio que en la educación es evolutiva, tiene un proceso, tiene cambios que se suscitan a partir de las vivencias anteriores. Entonces, no por eso creemos que un borrón y cuenta nueva pueda funcionar como en otras áreas o en otros países que ha podido funcionar. Mucho depende de muchos factores como los que acabamos de mencionar, que son la cultura, que son la tradición familiar, que son la convivencia entre instituciones, etcétera. O sea, hay muchos factores que sí permiten lograr que esos cambios sean inmediatos, pero en muchas ocasiones hemos visto que no es así. Y cuando nosotros pensamos de este factor que interviene dentro de esta corriente que estamos mencionando, cuando nosotros pensamos en pensamiento crítico, lo primero que pensamos en México, o muchos mexicanos o mucha gente, es en criticar. Eso es lo primero que pensamos. Pensamiento crítico es criticar. No me gusta esto y bolas, y decimos. Pensamiento crítico no es eso. Pensamiento crítico, dice la definición, es un pensamiento reflexivo y analítico, de acuerdo a muchos autores, palabras más o palabras menos. Finalmente, el pensamiento crítico se trata de un proceso de reflexión, de análisis y evidentemente de la crítica o de la propuesta, normalmente es constructiva, ¿no? En el programa vamos a ir desglosando todos estos puntos, pero entonces, vamos, no se trata de criticar, porque para criticar sí somos bien buenos todos los mexicanos, nos encanta, lo promueven los medios incluso, el ser criticones. Pero realmente lo que necesitamos en el sistema educativo es aprender a usar o a generar pensamiento crítico. ¿Qué es esto del pensamiento crítico? Entonces vamos a darle la palabra a Ian, que es su tema. Él levantó la mano, experto en esta área, así que lo vamos a ir apoyando en el camino de la crítica, del pensamiento crítico. Así que adelante, Ian. No sé, Asbeth, no sé si así es correcta la introducción. Y vamos a ir tocando puntos muy interesantes al respecto. Claro, claro, Luis, muchas gracias. Y pues claro, adelante, ya te escuchamos. Gracias. Primero que nada, buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien todas, todes. Esperando que este programa pues les sea de interés. Y desde luego que es muy interesante porque efectivamente, cuando escuchamos la palabra pensamiento crítico, o sea, cualquier persona podría pensar, voy a criticar, voy a atacar, ¿sí? A hacer mención de los puntos, de los pros y contras. Y no, pensamiento crítico va más allá de ello. ¿Sí? Cuando estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando del análisis, de la evaluación, de la reflexión, de una manera coherente, de una manera lógica, ¿sí? Es decir, casi como una computadora, más o menos se podría decir, ¿sí? Y aquí no se trata tampoco de ser rebeldes, ¿sí? Simplemente de estar haciendo una crítica, de decir, es que eso no sirve o bajo el sistema, no, sino que también se trata de cuestionar de manera positiva y constructiva, es decir, de una manera en la que tú puedas identificar todos estos elementos que a lo mejor no se toman en consideración, que a lo mejor están ocultos, etcétera.
para llegar a ciertos razonamientos en los cuales tú puedas hacer tus inferencias en su defecto, te permitan ir más allá de lo que naturalmente el pensamiento te lo permite. Entonces, para pronto y para que no se confundan las personas, cuando estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de esta capacidad que tiene el ser humano para sacar sus propias conclusiones a raíz de la observación, de la experimentación, de la generación de hipótesis en su cabeza, pero de una manera lógica y coherente. Porque también es muy fácil caer en la incoherencia cuando estamos hablando de pensamiento crítico. ¿Por qué se estarán preguntando, no? ¿Por qué es fácil caer en la incoherencia? Ah, qué buena pregunta. Porque el ser humano es muy hipócrita. El ser humano es demasiado hipócrita y le encanta, le fascina decir una cosa, hacer otra y pensar otra. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona puede defender muchísimo la idea de que no, es que abajo el maltrato animal, no hay que destruir los bosques, no hay que destruir las selvas. Eso dice. ¿Qué hace? Consume productos en los que se talan miles de árboles, se ejecutan los ecosistemas de miles de animales para colocar las fábricas, etcétera. Y piensa, ojo, y piensa que los animales son inferiores y que nosotros como seres superiores tenemos el dominio total. ¿Sí me explico a dónde quiero llegar? Decimos una cosa, hacemos otra totalmente distinta y pensamos otra que nada que ver. Ajá. A eso me refiero con la hipocresía del ser humano, o sea, no es coherente, muchas veces no llega a ser lógico. Esto a raíz de la falta de mucho pensamiento crítico. Y a su vez también al ser humano le fascina llevar la contraria a muchas cosas. Alguna vez lo estaba estudiando en clases de antropología filosófica. El antropos, el ser humano, es muy dado a la rebeldía. ¿Por qué? Esto algunos se lo pueden adjudicar como quieran, a diferentes explicaciones, pero yo voy a dar mi perspectiva, aclaro. Esto es mi perspectiva, es mía. Y yo pienso que se debe al hecho de cómo concibimos lo prohibido, cómo concibimos lo que en su defecto se considera mal o lo que en su defecto se considera que no es correcto. Y aquí voy con todo esto, a que muchas veces se carece de pensamiento crítico o el pensamiento crítico está mal guiado por el simple hecho de irse por el camino incorrecto, ajá, el camino del desafío. Es normal que el ser humano sea desafiante. El problema es cuando llega a desafiar de una manera negativa. Vamos a poner un ejemplo, de nuevo, para que no se me pierdan. En clases, es normal que tus alumnos te cuestionen. El problema es cuando te empiezan a cuestionar sin un fundamento, sin una razón de, sin un porqué, sin una verdadera, una verdadera pregunta que valga la pena. Ajá. Porque lo prohibido o lo incorrecto o lo malo siempre va a ser más atractivo, siempre va a ser más divertido, siempre va a dar esa opción de mayor libertad. Porque estamos de acuerdo que cuando hacemos cuestionamientos políticamente correctos, es muy limitado. Ajá, es muy limitado y en muchas ocasiones no tiene chiste, ¿sí? Incluso hasta en las experimentaciones, muchas veces los resultados no llegan a ser adecuados por una falta de libertad, ¿no? Al momento de que estás haciendo tu experimento, si tú sigues un procedimiento, no tienes tanta flexibilidad, no tienes tanta facilidad como si lo hicieras al modo en el que a ti se te ocurre. Ajá. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Entonces, para mí la falta de pensamiento crítico se aúna, aunado a todo esto, se da también por el hecho de que es muy rígido. Es muy rígido toda esa estructura que se conlleva. Pero ojo, aquí es aquí donde viene la trampa, donde viene la situación, y es aquí donde me gustaría plantear la primera pregunta. Al momento de que nosotros estamos desarrollando una educación basada en competencias, o bueno, no basada en competencias, perdón, cuando estamos hablando de la educación de la nueva escuela mexicana y estamos hablando de pensamiento crítico, realmente estamos, o bueno, realmente se busca formar ciudadanos críticos, o solamente estamos buscando aumentar la productividad, estamos buscando, como dirá la chaviza, generar NPCs, personas que únicamente creen tener pensamiento crítico porque saben resolver problemas, saben acoplarse a ciertas situaciones, cuando en realidad, pues no.
nada que ver, simple y sencillamente están pues siguiendo un patrón, vaya, de gente que no tiene este pensamiento desarrollado. Ajá, y ahora, pero haciendo una breve recapitulación porque veo sus caras como que se me perdieron. Este, abro con el hecho de plantear desde mi perspectiva por qué hay falta de pensamiento crítico y en su defecto, si realmente esta nueva escuela mexicana pues, está formando ciudadanos con pensamiento crítico, ¿vale? Recapitulando, razones. Un pensamiento crítico mal encaminado que va más que nada, más que realmente hacer una crítica razonada y lógica a una crítica nada más por criticar. Va en función de la poca flexibilidad de los sistemas actuales. Y con sistemas actuales me refiero a los diferentes métodos, el método científico, bla, 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 bla. Ajá, la poca flexibilidad. Tercero, la rebeldía, desde luego la rebeldía, la necesidad de tener esta libertad por la falta de la flexibilidad. Y por último, pero no menos importante, cuarto, también pienso que hay una falta de pensamiento crítico por el acceso a la información. Hay tanto acceso a tantísima información que ni siquiera los que estamos preparándonos se supone para ser guías, no ni siquiera nosotros tenemos ese control sobre toda esa información que está fluyendo en el Internet. Explícame. Tú como docente de cierta materia, pues te vas a poner a leer y educarte sobre esa materia, ¿no? Supongamos, maestro Luis, que ustedes le dicen, ¿sabe qué, maestro? Avientes una materia de calidad. Se va a poner a investigar, a leer y aprender sobre sistemas de calidad. ¿Está de acuerdo? Pero eso lo condiciona a únicamente tener en consideración esa información. Y entonces le va a llegar un alumno que le va a decir, oiga, maestro, ¿y qué opina sobre ¿cómo se llama? Va a llegar, oiga, maestro, ¿qué opina sobre los sistemas de información de clasificación de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? Y oiga, maestro, ¿y qué opina sobre los nuevos productos químicos que está sacando Coca-Cola? Usted va a decir, híjoles, a lo mejor va a tener noción, pero no va a dominar por completo esa área. ¿Sí me explico al punto al que quiero llegar? O sea, estamos viviendo en una época en donde hay tantísima información que es complicado para los docentes guiar correctamente a los estudiantes. ¿Y qué es lo que sucede? Caemos en la rebeldía. El estudiante, al no sentirse guiado, al no sentir que realmente el maestro se está esforzando, pues lo va a tener en baja estima y va a perderle el respeto. Entonces es ahí donde surge mi pregunta de si realmente el sistema de la nueva escuela mexicana está buscando generar ciudadanos con verdadero pensamiento crítico o solamente es lo que les está haciendo creer para generar ciudadanos que sepan resolver problemas, que sepan adaptarse a la vida, pero que realmente no tienen pensamiento crítico per se. ¿Qué opinan, maestros? Los escucho. ¿Qué dices, Luis? Primero, No, no, damas primero, ya sabes. fíjate que justo yo creo que caemos un poquito en lo que platicabas fuera del aire. Ahorita que yo escuchaba lo que nos compartías, quizás se ha perdido un poco esa capacidad de discernimiento que podría ser, yo lo veo así, la base ante tanta información y ante la inmediatez, porque van equiparados. Tú das un clic o aprietas un botón y bueno, ya se te despliega una cantidad impresionante. Y que muchas veces cuando leemos, a veces ahora con estas investigaciones o que metes cierta pregunta, si te fijas, a veces te contesta ahí mismo el internet o algo te dice, bueno, esta información puede tener errores, verifica, ¿no? O checa. Pero ¿cuántas o en cuántas ocasiones te das la oportunidad de, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tú hablabas esa relación del estudiante cuando ya veía o esa falta de respeto que podía existir hacia el docente si en un momento dado no tenía la respuesta quizá acertada a lo que tú planteabas, ¿no? Y es de calidad, pero le preguntaron a este maestro sobre Coca-Cola o sobre X, ¿no? Situación y que te puedas quedar en blanco, quizá, ¿no?
Me hiciste recordar un poco en alguna ocasión a un maestro que nosotros teníamos en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y algo le preguntaban, teníamos que grabar algunos videos y yo como le digo a mi hijo, justo como yo estudié comunicación, por ejemplo, y que si ustedes se fijan todavía, pues yo estoy muy acostumbrada al lápiz y al papel, ¿no? O sea, era como mi parte de anotar y de aquí, y porque fue mi formación, así. Y mi formación fue de una cámara fotográfica donde, bueno, metías un rollo y después lo llevabas a revelar y bueno, era toda una aventura y todo un proceso, porque también la materia de fotografía siempre fue interesante y el tema del revelado aún más, ¿no? Pero en esa ocasión le preguntaban al maestro, estábamos grabando unos temas y bueno, alguna cuestión ahí un tanto delicada, que digo, oye, ¿cómo podemos hacer que esta escena, porque teníamos que grabar esos videos, sea así, así, así? Entonces ya les decía, pues con esto, y los compañeros, todos pues así asombrados, ¿no? Ah, sí es cierto, ¿y usted cómo sabe? ¿No? Esa era la pregunta. ¿Cómo lo sabe que porque era como un mundo en donde se suponía pues el maestro no estaba involucrado, ¿no? Era más representar como un tema de drogas, por así decirlo, y pues el maestro no estaba en ese tiempo, era representar ahí algo. Entonces le dice, ¿y cómo sabe usted? Y él contesta, ¿no? Este, fácil, dice, soy comunicólogo. Digo, en aquel tiempo lo podíamos presumir así, ¿no? Quizá ya tú decías, ah. Y entonces, a la inversa de lo que tú, por ejemplo, nos compartes hoy, con estas nuevas generaciones, bueno, pues decías, sí es cierto, pues, y era ley, ¿no? O sea, tú confiabas en que lo que el maestro te comparte, no, miren, sí, pueden representar, porque él no lo decía en aquel, con unas jeringas, y que o sea, cosas que a veces uno quizá, pues por lo joven, lo inexperto, etcétera, ni te lo podías jamás imaginar, ¿no? Hoy, si tú quieres investigar sobre cómo se puede ver, insisto, vas a un googleas, tecleas y te despliega un sinnúmero de información. Pero sin embargo, yo me quedaría con la cuestión ciertamente también de que debemos desarrollar esa capacidad de discernimiento. Hoy por hoy creo que también no nos lleva a ejercer verdaderamente un pensamiento crítico cuando ya queremos todo desmenuzado, cuando ya sentimos que al dar ese clic es verdad lo que está detrás de, ¿no? Tú lo decías, Jan, anterior a que empezáramos el en vivo, ¿cuántas veces decimos, ah, sí, un artículo, y el artículo decía, y hay noticias que se replican y se replican y se replican y se replican, y quizá pueden estar muchas, con faltas de información, ser un tanto falsas o no contengan una verdad científica absoluta, comprobable, no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que también si en las instituciones partiéramos de que como lo hemos platicado en la ética, supongamos que ay, la ética, ay, los valores, eso hoy los jóvenes quizá no lo comparten, sin embargo debería ser fundamental para una formación, pues así yo me iría en esta parte de provocar ese discernimiento, de provocar justamente ese proceso, como lo decía Luis anterior, que al discernir creo que también podemos reflexionar y analizar, ¿no? Y que en consecuencia nos llevaría a este pensamiento crítico del que ustedes hablan. La verdad es que eh, esa falta de respeto que también hablas tú que se pueda convertir o llegar a suceder hacia el docente o a la institución, híjole, también es riesgoso, ¿no? Es riesgoso porque, insisto, yo creo que cuando estamos en este pensamiento crítico, debemos de ser muy puntuales. Hace unos días yo tuve la oportunidad de tener una charla que me llevaba justo a estas reflexiones. Yo les hablaba del valor del respeto y yo les decía que el respeto debería ser el mismo en una institución pública, en una privada, en el nivel más básico, hasta el nivel más alto como es un tecnológico, una universidad. Y yo hablaba del respeto, justamente yo respeto a que si, bueno, esta pluma no es mía, pues
tiene dueño, es de alguien, la encontré aquí en el salón, etcétera. Pero mucha gente, y más nuevas generaciones, nuevos profesionistas, que era con quien yo estaba platicando, decían, no, es que debes entender que hoy por hoy ya no es lo mismo, o sea, ya lo que para ti pueda significar el respeto o esa formación que tú puedes tener o venir de casa y decir, bueno, para mí esta pluma tiene un dueño y yo pues, oigan, ¿de quién es? O aquí está, por si alguien responde a esa pluma, pues para muchos es, me encontré la pluma, me la guardo, para muchos es, encontré la pluma, la tiro a la basura, no me importa. Entonces, ¿cómo también esto nos puede llevar justamente a esa pregunta que tú haces? O sea, ¿hasta dónde de verdad se ejerce esta responsabilidad en la nueva escuela mexicana o hasta dónde se le está dando ese justo valor a través de la práctica, diría yo, ¿no? También qué tanto nos importa formar personas que de verdad ejerzan ese pensamiento crítico o qué tanto decimos es problema de cada uno y sobre la vida, sobre la marcha, sobre el tiempo, pues cada uno lo irá aprendiendo y lo irá resolviendo. Yo creo que esa también debe ser un punto sobre el cual reflexionar en quienes están ejerciendo este tipo de, pues no sé, de insertar esto en los ambientes educativos, hasta dónde, ¿no? Se le da esta importancia. Yo creo que el tener ese pensamiento crítico, yo reitero la palabra que hasta la escribí porque se me va a olvidar, cuando haces ese discernimiento de las circunstancias, bueno, yo creo que eso también, y ya hoy ni escuchamos esta palabra o casi no la escuchamos, ¿se fijan? Entonces, eso sería para mí fundamental, que los alumnos también vayan teniendo desarrollando, más bien no teniendo, desarrollando esa capacidad para entonces llegar justamente a un pensamiento crítico desde mi óptica más objetivo. Yo me quedaría con esa idea, pero pues escuchamos aquí al experto Luis. Adelante. No, nada de eso. Fíjate que este tema y ahorita escuchándolos a ustedes me hace reflexionar aún más de lo que deberíamos de reflexionar. Dice, bueno, primero que nada estamos hablando de pensamiento crítico. Dice la definición técnica que encontré de pensamiento crítico, dice, es la capacidad del ser humano para reflexionar, analizar y evaluar la información del tema que estemos tratando. Esto, digo, palabras más, palabras menos, así dice la definición. Entonces, es reflexionar, analizar y evaluar qué tan cierto es la información que estamos tratando, ya sea el tema que quieras, ya sea en clase, ya sea en una discusión, en un juicio, en una disputa, o sea, ¿qué tan cierto es esa información? Y esto me hace reflexionar y me remonta a mediados de la tercera centuria de antes de Cristo, 350 antes de Cristo. Tenemos un personaje fundamental en el pensamiento moderno, que es el Sócrates. Sócrates es el padre del pensamiento crítico. Sócrates establece precisamente que el ser humano se tiene que cuestionar la veracidad de lo que ve, de lo que está percibiendo. Y lo hace, y establece incluso, él se aventura a establecer un proceso de discernimiento, como tú mencionas, como tú bien mencionas. Ok, yo capto un tema, una información, un evento, y me tengo que cuestionar qué tan cierto es eso o qué tan incierto es lo que está sucediendo. Y en el proceso reflexivo, que es donde me aterrizan ustedes ahorita con sus reflexiones,
Primero, dice Sócrates, debes de cuestionarte cuánto sabes con respecto a eso que estás observando o estás percibiendo. Entonces es cierto, o sea, en una clase, si tú vas a dar una clase del tema que tú quieras, tú haces una afirmación, tú dices, la calidad es producto de un proceso. Ahí haces la afirmación, esa es tu hipótesis, ese es tu postulado, y la pregunta ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿Es correcto lo que estás mencionando? ¿Habrá alguna duda respecto de eso? ¿Tienes evidencia de que eso sucede? Entonces, empieza el proceso reflexivo que dice Sócrates, ¿no? Que es el proceso, y aquí se junta con otro proceso, otra etapa a la que él le llama ironía. Y en la ironía hay que hacernos ver a nosotros y al grupo que eso no lo comprendemos del todo, del 100%, que nada más sabemos algo de eso. Y entonces, en una clase que se presuma ser de pensamiento crítico, deberíamos todos entrar a la discusión para llegar a la conclusión, con las aportaciones de todos, de si es verdad o no es verdad, ¿no? El pensamiento crítico o el antecedente más remoto del pensamiento crítico es precisamente el método socrático. En el método socrático, pues hay que reflexionar, hay que cuestionarse esa veracidad de lo que estamos afirmando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos conociendo. Y en el proceso mayéutico que él le llama, hay que inducir hacia la veracidad. Es decir, hay que hacer otras preguntas rumbo a la conclusión o a la veracidad. Entonces, este es el proceso, ¿cómo se llama? El método socrático. Y el método socrático es el antecedente directo del método científico. Eso deberíamos de hacer cuando hacemos una propuesta científica. También hacer exactamente lo mismo que dice Sócrates, cuestionarse, entender hasta dónde no sabemos, buscar eso que no conocemos para poder llegar a la conclusión, un cierre cierto, un cierre veraz de lo que es el tema que estamos platicando. Entonces, pregunta ya muy, muy, muy incisivamente, ¿qué tan cierto está manejado el pensamiento crítico por parte de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana? Pues yo diría que le faltan mucho campo. Yo diría que le falta mucho campo, porque si está manejado de manera política, pues entonces hasta cierto punto está correcto, porque va a dejar muchas lagunas a la sociedad para que la sociedad no lo critique, no le cuestione la verdad de las cosas. ¿Sí? Necesitamos un pueblo que no me pregunte por qué me gasto el dinero en otras cosas que están presupuestadas para lo que son. Entonces, en la política, sabemos que la política es ese arte de decir las cosas no de todo ciertas. Entonces, está adecuadamente. Pero yo me pregunto y ya me hago una reflexión, y yo los invito a la misma reflexión. ¿Qué tipo de industria tenemos en México? Tenemos una industria que necesite cerebros que se cuestionen el proceso y lo puedan mejorar o lo puedan desechar. Sería la pregunta. O bien, necesito obreros productivos que sigan haciendo que el proceso siga siendo continuo y que no se deteriore y que al contrario, pues siga funcionando. Entonces, yo le pregunto a la escuela mexicana, ¿qué tipo de alumnos quieres que yo te prepare? ¿Quieres obreros o quieres eruditos que te cuestionen el actuar? Entonces, desde mi perspectiva,
está manejado de manera, faltó, para mi punto de vista, faltó reflexión, faltó planeación en ese cambio que quiso hacer el sistema educativo, porque no deja claro qué tipo de alumnos o qué tipo de profesionistas son los que tenemos que preparar para el futuro. Y aquí, con respecto a la información, si quieres en la siguiente, la siguiente vuelta, si me alcanza el tiempo, platico de la información, porque también esa es una parte bastante interesante que habría que abordar. Entonces, mi participación ahorita en esta primera ronda. Excelente, Luis. Muchas gracias. Pues adelante ya. Continuamos a ver si fue acertado nuestra participación. Te escuchamos. Ay, caray, híjoles, creo que me acaban de, dijera el maestro Luis, me pusieron mucho a pensar y a reflexionar porque es complejo, ¿no? Estarán de acuerdo que es complejo hablar de todo un sistema, sobre todo cuando es un sistema grande, como es el sistema educativo. Y precisamente yo estaba recordando, ¿no? Estaba pensando de que, híjoles, ¿en dónde había visto esta falta de pensamiento crítico? Y en donde más lo veo es en jóvenes y en adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué veo la falta de pensamiento crítico en estos rangos de edades? Se estarán preguntando. Por la simple y sencilla razón de que cuando, cuando uno es joven e inexperto, critica por criticar y pregunta por preguntar y se siente intocable, invencible y todos, y yo sé más que todos. Y pasa lo mismo cuando uno es adulto mayor, estarán de acuerdo. Estamos hablando y digo sin tirar pedradas, pues, y si les queda el saco, pónganselo, ¿no? De los 60 y más, y ya se sienten que no, de que nadie les va a venir a enseñar, y puede haber ciertas excepciones en donde hay un rango menor de edades, pero es casi de los 50, 60 para arriba. Porque precisamente yo visualizo esto, ¿no? Que la falta de pensamiento crítico se da por esta falsa sensación de que ya no necesitas saber nada más, de que nadie te va a venir a enseñar y de que no hay manera en la que tú puedas aprender. Y claro, ¿no? Porque uno crece con ciertas ideas, uno crece bajo ciertos estratos sociales que solito el mismo sistema les va, digamos, infundiendo, no este terror, pero sí eh, como esta falsa idea de que las cosas son así y así siempre van a ser. Entonces, pues también esto me hace generarme la pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién dice o quién define qué conocimientos son los necesarios o son los valiosos para enseñar? ¿Quién define qué es lo que vale y lo que no vale la pena aprender? ¿Quién define qué es el verdadero pensamiento crítico? Ajá. Como bien lo dice el maestro Luis, si bien ha habido muchos pensadores como Sócrates, que son los padres del pensamiento crítico, esto me hace reflexionar. ¿Realmente estamos basándonos sobre algo que otros ya hicieron? Pero entonces no sería sabio, no sería buen pensamiento crítico poner en duda y reflexionar y analizar lo que estos autores mencionan desde una perspectiva contemporánea adaptada a las necesidades de hoy en día. ¿No sería eso lo adecuado? Y no solamente basar estos datos duros, por así decirlo. Está interesante la pregunta, ¿no? Y bueno, ya para no generar más preguntas y para no quemar más cabezas, que hasta acá estoy olfateando a todos los que nos están viendo, hasta acá huelo cómo se les está quemando el cerebro. A mí también, si no, no es porque traigo los audífonos, sino se venera el lomo cómo sale. Se estarán preguntando, bueno, ok, me estás diciendo que no tengo pensamiento crítico, ¿cómo lo genero? Y es bastante sencillo, relativamente. Y aquí le van los tips del ingeniero para que puedan tener pensamiento crítico. Número uno, revisa tus fuentes. Yo sé que muchos van a estar hartos de eso, pero en serio, revisa tus fuentes. ¿De dónde te están dando esta información? Eh, ¿De dónde está generándose esta información? ¿Quién te la está diciendo? ¿Cómo te la está diciendo? ¿No? Identifica si hay ciertas contradicciones, identifica si ha habido más autores que hablen sobre el tema, comprueba tus fuentes. No te que y ve el segundo paso. No te quedes con lo que te dicen. Investiga por tu cuenta. Ajá.
No te vayas con la idea de que lo que te dicen es una ley absoluta. Cuestiona constantemente. ¿Quién? ¿Con qué? ¿Qué es lo que no está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Ajá. Y desde luego, analiza el factor acción-reacción, es decir, analiza si tu crítica va a tener una reacción positiva o una reacción adversa. Analiza si tu crítica realmente es necesaria. Analiza si tu crítica vale la pena, porque pasa como con la falacia naturalista, que hay muchas preguntas que nos hacemos que no valen la pena responderse. Como por ejemplo, ¿a mí de qué me va a servir? O sea, a mí como ingeniero industrial, yo voy a una fábrica a revisar mil y tantos productos garantizando su calidad. A mí honestamente, ¿de qué me va a servir tener el conocimiento de que los neandertales eran homosexuales, por ejemplo? O sea, siendo prácticos, ¿a mí de qué va a servir eso? ¿Me va a ayudar a garantizar la calidad de mis productos de una manera más eficiente? ¿Me va a ayudar a eficientar los procesos de producción? ¿Me va a ayudar a reducir costos? ¿Sí me explico al punto al que quiero llegar? Si tu área te lo permite, adelante. Si tu área lo necesita, adelante. Por eso analiza el factor acción-reacción. El generar este pensamiento, ¿a qué va a ayudar? ¿Para qué va a servir? Por ejemplo, la historia es súper importante. ¿Por qué? Porque genera identidad, genera cultura, ¿no? Genera turismo, etcétera, etcétera. Entonces dices, ok, pues valdría la pena no decir que los neandertales empezaron a tener estos comportamientos en este lugar por esto y por esto y por esto. ¿Sí me explico al punto al que quiero llegar? No necesariamente el simple hecho de que hagas un cuestionamiento que nadie más se haya hecho y que sea interesante, significa que vale la pena seguirlo llevando a cabo. Porque a lo mejor su acción-reacción no va a ser la esperada o no va a tener el recibimiento esperado. Y eso te va a evitar mucha frustración, te va a evitar mucha pérdida de tiempo y desde luego que te va a evitar, eh, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Te va a evitar de mucha burla, porque pasa que cuando tú generas un cuestionamiento se burlan mucho de ti porque te toman de loco, ¿vale? Y otro detalle bien importante es la autocrítica. Este detalle sí es bien importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer la crítica hacia otros, pero es muy complicado aceptar la crítica hacia nosotros, tanto de los demás como de nosotros mismos. Hay quienes me van a decir, no, es que no tienes que criticar, te tienes que aceptar. No, 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 no. ¿A poco si estás tonto vas a aceptar que estás tonto? No, o sea, tienes que decir, ok, estoy tonto. Tengo que mejorar eso porque no quiero ser tonto, porque quiero ser una mejor persona, porque quiero entender mejor las cosas que están sucediendo a mi alrededor, porque quiero entender qué es lo que sucede en mi vida, porque quiero entender qué es lo que me origina los males que me tienen así. ¿Sí me explico? Y ahora vámonos a otro punto. Entender la autocrítica es de decir, ay, caray, como que sí me falla la comprensión lectora, vamos a meterle un poquito más de esfuerzo a eso. Como que me fallan las matemáticas, a ver, vamos a ver la manera de tratar de entenderlo mejor. ¿Sí me explico? O sea, el pensamiento crítico no es exclusivo de la gente con cerebro. El pensamiento crítico no es exclusivo de tener una supereducación, ¿no? A veces es sentido común, es lógica, ya son cuestiones meramente de cultura general, incluso me atrevería a decir. El pensamiento crítico va más allá de la simple capacidad de analizar y procesar información, va más allá de ello. Porque les voy a platicar un caso que, ay, no, este sí me quedé a las 6 cuando lo estaba leyendo, que es precisamente de esas historias que salen en Facebook, ¿no? Y sale una artista famosa, Jerimoa. Dice, lo que tú ganas en un día, yo lo gano en 24 horas. Ay, cabrón. Dices, no manches, como que las matemáticas no son lo tuyo, mamacita. Y sí, no, pues miles de comentarios reventándola. Un día son 24 horas y parece que no fuiste a la primaria, bla, bla, bla. Ese es un caso. Otro del que también me impactó bastante. Y esta artista, entre comillas, porque pues, ni cantan, la neta. Esta artista pues es una gente, es una persona que tiene acceso a muchas personas a través de sus redes sociales. Entonces es increíble cómo
a pesar de tener tanta fama, de tener tanto alcance, carecen de ese pensamiento crítico, de esa lógica, de esa coherencia con lo que dicen. Hay otro caso que también estaba checando, que me salió en el TikTok, puede mera curiosidad que me sale. Y es de un personaje que aquí sí no voy a decir nombres, pero este personaje empiezan a hablar sobre temas de economía. Y yo cuando lo estaba escuchando, sí dije, híjoles, como que 50-50. Y empezando a analizar la información y empezando a analizar lo que otros estaban comentando, de otros influencers también, evidentemente, que desconozco si son expertos en la materia, y dije, híjoles, como que las opiniones están divididas porque cada uno va a hablar desde su mundo, desde sus experiencias, desde sus conocimientos y desde luego desde su manera de ver las cosas. Ajá. Y el problema es que metiéndome a ver los comentarios, veo que la gente se va con la idea y lo toman como la verdad absoluta. Y aquí lo que me impacta es, yo digo, bueno, pues que la gente no se pone a investigar tantito, que la gente no se pone a leer un poco. O sea, ya la gente está tan condicionada a que si lo dice tal influencer, a que si lo dice tal personaje, ya es la ley absoluta. Y es impresionante cómo estos personajes muchas veces no se toman la molestia de decir, es mi opinión, ustedes son libres de pensar lo que quieran. O sea, casi, casi que te están diciendo, no, es que esto es así. Dice, espérate. Y hasta la fecha solamente con los dedos de la mano puedo contar a verdaderos influencers que yo mismo sigo, que ellos mismos sí dicen, hablan de tal tema y dicen, pero déjame saber qué opinas en los comentarios. Son bien poquitos los que lo dicen, ¿sí? Incitándote evidentemente a dar tu opinión. Y esto realmente me preocupa mucho porque honestamente o sea, básicamente le están creyendo muchas veces a alguien que ni siquiera estudió, alguien que ni siquiera tiene la preparación adecuada, en lugar de a especialistas. O sea, yo entiendo que el ser especialista no es garantía, pero te da un respaldo. Sí, no sé si me explico, te da un cierto respaldo y no me dejarán mentir, maestros. El hecho de que tú tengas un título, un aval que te respalde, ya da de qué hablar, porque de alguna u otra forma conoces de lo que estás hablando muchas veces. Y se supone en teoría que debes de tener las capacidades y las competencias necesarias para poder dar tu opinión al respecto, ¿sí? Por eso es que yo les doy estos tips. Y recapitulando brevemente para que no se me pierdan, aquí los tengo anotados porque se me van a olvidar. Es cuestiona constantemente. Y ojo, no cuestiones por cuestionar, cuestiona cuando valga la pena. Y eso me lleva al segundo punto. Analiza tu acción-reacción. Analiza si realmente vale la pena que estés haciendo ese cuestionamiento. Tercero, ten autocrítica. Que no te dé miedo. Yo sé que es complicado, pero créeme que te va a ayudar muchísimo. Y finalmente, analiza tus fuentes. ¿De dónde estás adquiriendo esa información? Lo platicábamos fuera de cámaras. El hecho de que un artículo o de que cierta información no haya salido a la luz o no sea tan famosa no garantiza que sea correcta. Y no garantiza que muchas veces no garantiza que realmente sea la información adecuada, ¿sí? Con estos tips vas a poder ir generando o ir despertando ese pensamiento crítico en tu cabeza, ¿sí? Pero no sé qué opinen, maestros, el tiempo como siempre pues ya nos comió, pero no sé qué opinen al respecto, maestros, los escucho. Gracias, gracias, Jan. Pues ahora sí te toca, Luis. Ahora sí te toca a ver lo que nos ibas a compartir. Creo que es importante. Y bueno, como bien dice Jan, aprovechando los minutitos que nos quedan, todavía yo creo que nos da pie a que se puedan tener un par de participaciones. Adelante. Fíjate que, gracias, Asbe, fíjate que dice Ian mencionó una cosa muy interesante y parto de eso. Dice Ian, ¿cómo puedes, cómo podríamos estar seguros de que los grandes autores tienen la verdad o realmente tienen la verdad? Mira, hay un común denominador en toda la historia de todos los pensadores, todos los filósofos, los científicos, todos comparten un solo elemento
por el cual podríamos aceptar o podemos aceptar sus pensamientos. Y es que todos van en busca de la verdad. Todos, desde Sócrates, que es el de los primeros, hasta el último que tú me digas, todos han ido en busca de la verdad, de su verdad. Entonces, esto ha generado información, porque ellos, para poder generar su pensamiento, han tenido que investigar, han tenido que practicar, han tenido que hacer todos los puntos que ha dicho Ian ahorita, todos han pasado por esos puntos. Todos los han desarrollado para poder llegar a un postulado, a una afirmación, a una ley o a una hipótesis, o como quieran llamarle, de lo que ellos piensan con respecto al fenómeno que estén tratando. Y aquí me lleva a una siguiente reflexión. Dice Jan, bueno, ¿cómo le vamos a hacer cuando estamos inundados de información? Y ahorita mencionas a los influencers. Digo, yo nunca voy a seguir un influencer, jamás en la vida, porque en pensamiento crítico yo primero tendría que estar seguro de que es una persona que sí se prepara. Entonces, digo, no tengo ni el tiempo para ponerme a revisar a un influencer. Pero bueno, entre los puntos que mencionaste, hay uno que creo que no mencionaste y yo sí lo quiero profundizar, que dicen casi todos los autores, es el de la, ¿cómo se llama? El de ver diferentes puntos de vista. Casi todos los autores nos dicen que hay que tomar diferentes fuentes de información, ¿no? En administración, hace unas 2 o 3 décadas aproximadamente, se viene manejando lo que en administración le llaman y en psicología le llaman el análisis de 360 grados. Este análisis consiste en ver un problema desde 360 grados, es decir, desde diferentes puntos de vista. ¿A qué voy con esto? Bueno, esto es muy difícil para la gente que no está acostumbrada a esto, pero quien está acostumbrado a analizar un fenómeno desde diversos puntos de vista, pues fácilmente puede llegar a unos 360 grados, que también hablando en términos matemáticos, pues es imposible ver un problema en 360 grados. ¿Cuántos puntos de vista podemos lograr en 360 grados? 58,000, ¿no? Pero a lo que vamos aquí es interesante, es a que un evento, una afirmación, una situación, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Vamos a poner una pregunta en una escuela. ¿Cómo nacen los niños, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es el punto de vista del profesor? ¿Cuál es el punto de vista de los alumnos? ¿Cuál es el punto de vista de los padres? ¿Cuál es el punto de vista jurídico? ¿Cuál es el punto de vista natural de la biología? ¿Cuál es el punto de vista de la religión? Y entonces así pues, formamos un pensamiento que va directo a la verdad. ¿Qué verdad? La que podamos interiorizar, la que podamos aceptar como verdad, la que nos dé la mayor veracidad posible. Entonces, eso es pensamiento crítico. Esa es una ruta crítica, esa es una metodología crítica que mucha gente no hacemos. Entonces, si tú me dices, si lo dijo el influencer, espérame. Yo, de entrada, yo ya me bloqueo. Primero voy a revisar otras fuentes, voy a preguntarle a Wikipedia y a toda la bola de herramientas que existen en la red. Y después, entonces sí, analizo lo que diga el influencer para ver hasta dónde está la similitud de lo que está diciendo con respecto a teóricos, a teorías, a conceptos, a otros elementos
que son necesarios para ese proceso reflexivo del que nos habla el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo voy a reflexionar con solo lo que dice el influencer? O sea, no, espérame. Entonces, yo sí estoy espantado de que es la única fuente de información de las nuevas generaciones. Yo sí estoy espantado de que solamente eso sea lo único que les interesa. Y como dijo, hay una frase genial que dijo no sé quién hace unos años, esto me llegó como anillo al dedo. Sí, la ignorancia le cae como anillo al dedo a cualquier sector político, a cualquier gobierno, a cualquier, sí, sistema político. ¿Por qué? Porque eso no va a permitir, esa ignorancia no va a permitir que le cuestionen algo más. Y por ahí eso es como anillo al dedo. O sea, mientras no me preguntes, todo está excelente. ¿Qué tipo de sociedad somos o queremos ser si nos conformamos con una actitud así? Yo lo dejo ahí en mi reflexión, no sé si te contesté ya, pero bueno, es mi reflexión, es mi pensamiento crítico. Muchas gracias, Luis. Sin duda, muy, muy lleno de razón, creo yo. Ya no sé si quieres compartirnos algo respecto de lo que Luis nos ha dado a conocer antes de que cerremos el programa. Te escuchamos. Hay tiempo. Gracias, gracias. Híjoles, pues sí, sí me quedo con muchas cosas para decir. Evidentemente, pues el tiempo no nos da porque es un tema bastante polémico porque a muchos se van a sentir ofendidos. Muchos van a decir, ay, pero es que tú con qué derecho, ¿no? Porque pues, estoy seguro de que a lo mejor uno que otro que le da la curiosidad, sabe, va a meterse a mis redes sociales y a ver qué onda. Cuando evidentemente, pues, van a sacar sus propias conjeturas y pues no los culpos son libres, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que si queremos generar más pensamiento crítico, tenemos que, pues, empezar a dejar de ser tan dependientes, uno, de la tecnología, dos, empezar a dejar de ser dependientes de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, ay, ay. De la facilidad y del que se nos hagan digeribles los contenidos. ¿A qué me refiero con esto? A que sí hay ciertas materias en donde sí es necesario que se le dé una predigestión al conocimiento para que sea más digerible, pero no necesariamente en todos, porque a veces por hacerlo más digerible se pierden de muchas cosas y eso genera más confusión y genera más caos. Y por último, ¿no? A lo mejor muchos van a estar diciendo, bueno, ya nos diste los tips, pero ¿cómo se aplican? Ahí les va rapidito. Vamos a poner esta nota de ejemplo. Hoy que está muy de moda la inteligencia artificial, dice, la inteligencia artificial va a sustituir a miles de trabajadores, ¿no? ¿Cómo puedes o cómo se aplica el pensamiento crítico aquí? Primero, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿En qué se basa? ¿Sí? ¿Bajo qué autores, bajo qué premisas está basándose? Segundo, ¿está hablando de todo tipo de trabajos o de solo ciertos tipos de trabajo? Después, ¿cuál es la finalidad de esta nota? Interés económico, bueno, impacto económico, impacto social, impacto empresarial. ¿Cuál es el impacto que está generando? Cuarto punto, ya hay un precedente hay otras inteligencias artificiales que ya han eliminado empleos, hay un precedente de esto. Y cinco, ¿realmente esta nota impacta en nuestra sociedad? ¿Realmente es necesario o vale la pena analizarlo? Este es un perfecto ejemplo de cómo aplicamos pensamiento crítico a una nota contemporánea. Y ahora se estarán preguntando, esto es complicado, lleva mucho tiempo, para ti es muy fácil porque tienes estudio. Cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona con capacidad de razonamiento y capacidad de entendimiento lo puede hacer. Simplemente, si tú tienes acceso a Internet y se te complica, puedes buscar, hay muchísima información al respecto, puedes acercarte con cualquiera de nosotros que con mucho gusto estoy seguro de que no te vamos a negar la ayuda si nos dices, oye, si nos escribes, no sé, maestras Beidia, maestro Luis, Inge, ¿no? Ayúdenos, necesitamos ayuda para tal detalle. Con muchísimo gusto, créanme que con muchísimo gusto, ¿sí? Podemos apoyarles en esta cuestión. Porque pasa mucho con las tesis, ¿no? Y aquí, si me lo permite el maestro Luis, voy a tirarle el gol. El maestro Luis se dedica a dar asesoría respecto a tesis, incluso hasta tesis de maestría y hasta tesis doctorales, me parece.
que por ahí llegamos a platicar al respecto. Entonces, pueden acercarse al maestro Luis, tienen dudas sobre sus tesis y con muchísimo gusto les va a vender a sus servicios. Es muy bueno, la verdad, eso sí es muy bueno. Ya tuve el gusto de que me apoyara con ciertos trabajos y para qué decir que no. Es muy bueno en esto, en este aspecto, ¿sí? Y pues la verdad, qué decir, ¿no? Como siempre, invitándolos a educarse, a leer, siempre a ser mejores que ayer. Y de nuevo los invito en serio, desarrollen el pensamiento crítico, porque créanme que deja mucho que desear. En serio, luego cuando me meto a los comentarios y digo, ay, no manches, ya no sé si reír, llorar, enojarme, no sé. Pero igual cuando veo las notas de los influencers, incluso algunos nada más los sigo por mero morbo para saber ahora qué tarugada van a decir. Es nada más ya por morbo, ¿no? Porque soy medio morbosillo en ese aspecto. Pero a veces sí sorprende que realmente hay mucha falta de pensamiento crítico, hay mucha falta de escasez demasiado. Y sobre todo, hablando de inteligencia artificial, con la llegada de ChatGPT, se está sustituyendo muchísimo, porque ahora resulta que hasta ya ni siquiera ocupas el psicólogo, porque preguntándole al chat, pues ya tienes tu respuesta, que hasta el mismo chat te dice, siempre es bueno acudir con ayuda profesional. Si hasta la misma máquina te lo está diciendo, caramba. Pero bueno, como siempre les digo, lean mucho, sean mejores que ayer, cuídense mucho, les mando besos. Muchas gracias. Pues gracias a quienes estuvieron siguiendo este conversatorio. Gracias, por supuesto, a Luis, a Jan. Un gusto coincidir. Y recordar a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.